Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos, solo tú tienes palabra de vida eterna. Clamemos al Señor en estos días que estamos amenazados por esta onda tropical. Señor, tenga piedad de nuestros hermanos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en todas las otras partes, La Guajira y todo el resto de Colombia y del mundo. Confiemos en el Señor y no perdamos la calma, la sensatez y ayudarnos unos a otros. Hoy es sábado 8 de octubre del 2022, 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy estamos recordando a la mártir Santa Pelagia. Santa Pelagia. La historia de Santa Pelagia es una de las muchas historias de vírgenes de la antigüedad que lucharon por conservar su pureza y recibieron el martirio por dar testimonio de Cristo. Su historia de vida fue tan inspiradora que San Juan Crisóstomo la mencionó en una de sus homilías. De acuerdo con la leyenda, Pelagia era una niña de 15 años de Antioquía, actual Turquía, y discípula de San Luciano. Durante la persecución de Diocleciano, unos soldados llegaron a prenderla. Pelagia bien sabía a qué tratamiento indigno estaría expuesto su cuerpo. Sin embargo, ideó una estrategia inusual para perseverar su castidad. Fingió no hacer resistencia y les pidió que le permitieran cambiarse de ropa para ir mejor presentada. Con permiso subió las escaleras y para presentarse incontaminada en presencia del divino novio, se tiró por la ventana y cayó al suelo. Al verla, los soldados la mataron allí mismo. Posteriormente surgieron otras leyendas sobre otra Pelagia, una bailarina de Antioquía que se convirtió después de escuchar un sermón de un obispo llamado Nono. Desde entonces decidió vivir en soledad y penitencia, ocultando su condición de mujer. Se considera que la historia de la mujer penitente y conversa es legendaria y que no tiene sustento real. Bendito Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 22 a 29. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley, hasta que se revelara la fe. La ley fue así nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuanto han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105, 104 entre paréntesis. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, bienaventurados, dichosos. En la palabra a los Gálatas, o epístola, carta, ¿no? Que es una carta, una epístola. San Pablo nos muestra la forma de seguir cautivos o libres, pues la fe nos hace libre. Claro que la fe nos hace libre, mientras que muchos tradicionalismos sin sentidos nos dejan encerrados. La ley es presentada como la pedagoga que orienta, pero esas prácticas han sido superadas por la persona de Jesús. Es fundamental tener muy en cuenta hacia dónde está orientada nuestra vida. El hombre, a medida que va pasando el tiempo, pareciera dejar de lado la fe, y aquí es donde debemos recuperarla para testimoniar. No solo tenemos que acrecentar nuestra fuerza espiritual con un estilo propio de vida, dando testimonio, sino mostrarle a los demás aquello o aquel que no puede pasar de moda. Dios justamente la escucha, la escucha será clave en el Evangelio. Si escuchar, y nos cuesta escuchar, no sabemos escuchar. Alguna mujer lanza una especie de cumplido a Jesús, diríamos nosotros como un piropo, un elogio. Dichoso, lo cual el maestro le responde con un bienaventurado, quien escucha la palabra de Dios y la cumple. No nos podemos dejar confundir y correr el riesgo de alejarnos del mensaje de la palabra. Como hijos de Dios, debemos estar lejos de prejuicios, evitando distracciones del mundo que nos dejan expuestos al pecado. Hermanos, hermanas, tengamos presente hacer la voluntad de Dios en todo momento, escuchando la palabra para ponerla en práctica. En este día, pidamos al Señor que nos dé las herramientas necesarias para vencer el pecado, que se camufla de una forma tentativa y provocadora. Necesitamos armarnos en la fe, con el amor de Dios y con valentía, poder luchar y vencer en Cristo Jesús, que nos alienta en los momentos de angustia, y así saldremos victoriosos en todos nuestros males. Victoriosos. Y en Cristo somos victoriosos. Y es Cristo el que nos ayuda a vencer, porque Él mismo lo dice: yo he vencido al mundo.
No nos desanimemos. No te des por vencido, hermano, hermana. Lucha. Y qué hermoso ese mensaje que el Señor nos regala hoy. Vemos cómo el Señor llama dichoso, ¿no? Bienaventurado el que escucha la palabra. Y qué bueno que tú y yo escuchemos esa palabra, acojamos la palabra, la cumplamos, hagamos que esa palabra se haga vida, que esa palabra fructifique. María Santísima es ese modelo del cristiano, es esa primera discípula. Que ella nos ayude pues siempre a hacer la voluntad de Dios. Que ella, la Santísima Virgen, nos acompañe, que ella nos ayude a ser de verdad esos discípulos misioneros, como dice Aparecida. Hoy, cuando tenemos que estar atentos a esa nueva evangelización, cuando tenemos que evangelizar, y la razón de la iglesia es evangelizar, y en la medida que evangelizamos somos evangelizados. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, y Cristo sella su alianza. Esa alianza que lo lleva a dar su vida por nosotros, y Cristo nos obtiene la salvación. Cristo destruye a ese hombre viejo para hacer de nosotros hombres nuevos. Bendigamos pues al Señor, démosle gracias al Señor hoy en este sábado 8 de octubre. Y bueno, seguir adelante en esa escucha de la palabra, seguir adelante y vivir en plena libertad. Cristo nos hizo libre. Cristo pagó cara esa libertad para que tú y yo vivamos la libertad que nos da Cristo, y no como esclavos, no caer pues bajo el peso de la ley, porque Cristo vino a liberarnos, ¿no? Dice, la ley fue así nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo, ¿no? Y Cristo es aquel que nos va a guiar, que nos va a conducir. Va a ser Cristo. Aquí Cristo Jesús, el que va a guiar nuestros pasos, nuestro camino. Démosle gracias pues al Señor en este día, y que Él nos ayude de verdad a asumir ese compromiso cristiano, esa tarea como esos verdaderos discípulos. Bendito Señor, gloria a ti, Señor. Los pueblos más ricos buscan tu favor, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. Salmo 44, versículo 3, versículo 15, versículo 16. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas capítulo 11, versículo 28. Hoy te bendecimos, Padre, por María, la Madre de Jesús. Ella fue la Madre bendita y virginal de su propio Señor, pero fue dichosa ante todo, porque en el silencio de su fe, atenta escuchó tu mensaje y tu designio, y respondió sí, inaugurando un mundo de bendición. Bendito Señor. Dichoso el vientre que te llevó. El breve episodio evangélico de este día resuma el sabor del pueblo sencillo que, entusiasmado por la figura de Jesús, se expresa espontáneamente por boca de una mujer. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. A través de Cristo, el piropo se dirige a María, su madre, bendita, que debe sentirse orgullosa de tal hijo. Y el Señor lo asentó complacido, pero añade una puntualización. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son dichosos, los que la escuchan y la cumplen. Y ahí está el reto para ti y para mí. Tenemos aquí una nueva bienaventuranza de Jesús, la de la palabra, que en su intención primera tiene destinatario universal, pero que viene a construir un nuevo piropo para María, esta vez en labio de su propio hijo.
porque ella fue la primera que escuchó y asentó la palabra de Dios en el anuncio del ángel con un sí incondicional. Su hágase en mí según tu palabra fue un asentimiento de fe que abrió todo un mundo de salvación y de nueva creación. María se convirtió en madre de Jesús al asentar el mensaje divino, es decir, por la fe y obediencia, primeramente, de suerte que es más dichosa por escuchar y cumplir la palabra de Dios que incluso por ser la madre biológica de Cristo, como subrayó San Agustín. Verbi Gracia, Lumen Gentium, numeral 56. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 8 de octubre, en medio de todo este panorama de lluvia, en esta depresión de esta onda tropical. El Señor nos acompañe y tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, no abuse. Esta bienaventuranza de la palabra recuerda inevitablemente aquel otro pasaje que Jesús declara familiar suyo a todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lucas capítulo 8, versículo 21. Dentro de la gran familia de Cristo, que es la comunidad del reino, María es la madre de Jesús por excelencia y por doble parentesco, el de la sangre y el del espíritu, al nivel de la palabra escuchada eficazmente. Y es también María la madre espiritual de la comunidad que forman los hermanos de Jesús, la iglesia, es decir, madre de cuantos por la fe la aceptaron sincera. Sí, la aceptación sincera de la palabra, ahora sí, la aceptación sincera de la palabra de Dios y el cumplimiento alegre de su voluntad entran a vivir en la casa familiar y solariega de Jesús, cuya puerta les abre, él como a hermanos y no como a menos invitados de visita, o menos todavía como miembros de la servidumbre. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo los elegí. Juan capítulo 15, versículo 15. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Bienaventuranza de la fe y de la palabra. Con la bienaventuranza de la palabra guarda estrecha relación la bienaventuranza de la fe que leemos en dos textos evangélicos. Primero, cuando María visita a su prima Isabel, ésta le dice: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Lucas capítulo 1, versículo 45. Segundo, cuando Cristo resucitado se aparece a los apóstoles, estando Tomás presente, dice: dichosos los que creen sin haber visto. Juan capítulo 20, versículo 28. Es palabra en la vida que nos constituye en discípulos de Jesús. Ambas bienaventuranzas de la fe y de la palabra que hemos de sumar a los 8 del discurso del monte van unidas y tienen pleno cumplimiento en María. Como Jesús conocía muy bien, por tanto a ella se aplican como a la primera aludida. A lo largo de la predicación de Jesús, María acogió las palabras con que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Así avanzó también la Santísima Virgen María
en la peregrinación en la fe. Lumen Gentium, numeral 58. Es una constitución del Concilio Vaticano II. Luces de la gente, traduce, ¿no? Entre luces y sombras alternas, entendiendo en parte y preguntándose muchas veces, progresó María en la comprensión del proyecto salvador que Dios estaba llevando a término en la persona de su Hijo y en medio de la historia de los hombres. Todo esto, lejos de disminuir a María, la hace más grande y próxima a nosotros. El significado básico de la figura de María consiste en ser la primera cristiana, la primera y más perfecta discípula de Cristo. Sí, primera. Lo cual tiene valor universal y permanente. Marialis Cultus, numeral 35. Así la Virgen se constituye en imagen y tipo de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Lumen Gentium 63. La altura de María de Nazaret alcanzó en la fe mediante la escucha y la práctica de la palabra de Dios. La convierte meritoriamente en tipo y ejemplar acabado de la fe del discípulo de Cristo y de la misma comunidad cristiana, además de miembro singular y madre de la Iglesia. Su figura, encarnación viva del Evangelio de hoy, nos muestra que creer eficazmente supone un giro copernicano en nuestra existencia personal, porque afecta a nuestra actitud ante Dios y los hermanos, el mundo y el trabajo, la vida y la convivencia. Para reflexionar, ¿cuál es la ley que rige nuestra vida? ¿La norma o la fe? ¿Cómo podríamos describir nuestro nivel de aceptación de la palabra de Dios? Y ahí, para reflexionar, vale la pena, como diría un amigo, Dios lo tenga en su santo reino, seguiremos reflexionando. Oración. Gracias, Señor, por la ternura maternal de María. Ella fue la primera cristiana y discípula de Jesús. Por eso su figura tiene valor universal y permanente. Con Jesús, ella es modelo de nuestra opción por el reino. Enséñanos, Señor, a rezar con María, Madre de la Iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, que se haga la voluntad, pero la voluntad del Señor. Qué difícil aceptar la voluntad de Dios cuando siempre queremos que se haga nuestra voluntad, que se cumplan nuestros caprichos, y quizás actuamos como niño pequeño, niño resabiado, niño malcriado, y de pronto hemos estado así. Somos niños todavía, pero niños resabiados, malcriados. Ave María Purísima. Démosle gracias pues al Señor. Encomienda tu vida al Señor. Pon tu confianza en el Señor. Señor, haznos dóciles a tu palabra. Que el testimonio sea clave para mostrar a los demás tus caminos. Que tu palabra, fuente de vida, refresque nuestro corazón, que en ocasiones se siente cansado y agobiado. Ayúdanos como a la mujer de la multitud a descubrir en la escucha y el cumplimiento de la palabra de Dios las bienaventuranzas de la Santísima Virgen María. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Que como ella, la Santísima Virgen, también nosotros
estemos dispuestos a escuchar y cumplir tu voluntad. María, enséñanos de manera sencilla a obedecer a Dios, sí, a hacer la voluntad de Dios. Acojamos y escuchemos la propuesta de Dios que nos llama a ser sus servidores, a hacer de nuestra vida una vida de servicio, de evangelizadores. Necesitamos evangelizar, necesitamos ser esos discípulos. La iglesia necesita obreros, la iglesia urge de obreros entregados por el evangelio, por anunciar la buena nueva, la buena noticia, por asumir a Jesús y que Jesús logre permear tu vida, mi vida. Pide por tus necesidades, pide por los enfermos, por todos los que sufren, para que sientan la protección de nuestra Madre María y en ella encuentren la ayuda, el consuelo y la fortaleza que necesitan. Sí. Y indudablemente que María es ese modelo del creyente, del cristiano. Aprendamos de ella, que es una mujer fuerte, una mujer que supo sobreponerse, que no se amilanó ante las dificultades, vicisitudes de la vida. Que aprendamos a seguir adelante y tengamos en cuenta lo que dicen nuestros abuelos, abuelas. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y al mal tiempo buena cara. No nos dejemos vencer por la tristeza y digamos como San Juan Bosco: tristeza y melancolía lejos de la casa mía. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, que confía en Cristo, que pone la confianza en Cristo. Bendito sea Señor, gloria a ti Señor. Alabanzas al Rey de Reyes, al Todopoderoso, y el Todopoderoso es el Señor. Bendito sea Señor, gracias Señor, bendito sea Señor. Gloria, aleluya Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque estás siempre con nosotros, porque no nos tratas como merecen nuestros pecados. Estás ahí para escucharnos, para acogernos, para brindarnos tu ayuda, para socorrernos, para brindarnos esa protección que necesitamos. Tú eres nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestra coraza, nuestra protección. Bendito, alabado sea Señor. Gloria a ti Señor. Bendito seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti. No dejes de alabar, no dejes de bendecir al Señor, de glorificarle, de darle gracia, de reconocerlo como tu Señor, el Señor de tu vida, el que guía tus pasos, el que te acompaña. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Buen día para todos, Dios los bendiga.